Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto poder saludarlas en este tercer día de devocional que hemos tenido. Tuvimos un poco de problemas con la tecnología y pues no pudimos grabar en vivo con las que estuvimos el tema, pero vamos a estudiar lo que aquí tratamos. Gracias por su comprensión, gracias porque varias de ustedes estuvieron con nosotros. Esperemos que el día de mañana la tecnología pues esté un poco mejor. Vamos a estudiar un personaje el día de hoy que sin duda es también de mis favoritos y es una mujer que fue relegada, usada y una mujer que fue tratada de forma injusta varias veces. La Biblia cuenta o narra una parte de su historia, la parte final de su historia, vamos a decir, en Mateo 1, allí donde está la genealogía del Señor Jesús. Y en Mateo 1 encontramos la historia de esta mujer resumida. Dice 1:3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zares, y a Zara. Fares es Esrom y Esrom Amram. ¿Sabes que esta mujer fue colocada en esta genealogía después de haber tenido circunstancias adversas en su vida? Si nosotros registramos Génesis 38 o investigamos en Génesis 38, que es donde se encuentra su historia, veremos que la vida de Tamar no fue una vida sencilla. Fue una vida llena de injusticias y de complicaciones. En medio del relato que Moisés está realizando de la tribu de Israel y de sus hijos, él hace una pausa para contarnos la historia de Tamar. Tamar dice que fue nuera de Judá, el cuarto hijo de Israel. Y además el heredero del linaje, el heredero de la primogenitura en este contexto de vida del pueblo de Israel y de Jacob. Dice la Biblia en el Génesis 38. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamó Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y su primer hijo fue Luego dice, concibió otra vez y dio a su hijo, por nombre a su hijo, su segundo hijo, Onam. Y concibió por tercera vez Sua, y le dio un hijo llamado Seda. Dice en el 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y ahí encontramos por primera vez el nombre de esta mujer, de la cual vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Tamar era una mujer cananea, su nombre significa palmera. Y esta mujer cananea, pues obviamente no decidía, en el contexto de aquellos tiempos, en todos los lugares, las mujeres no decidían si querían o no querían casarse con tal o cual persona. Tan solo eran vendidas o negociadas y estas pasaban a ser propiedad de un hombre. A Tamar le toca la suerte, vamos a decir, de que llega a un linaje especial, llega a una tribu que adora al Dios de Israel y con hijos de un hombre que es parte de esta descendencia maravillosa que ha heredado la promesa de ser bendecida y fructificada. Pareciera que tiene un inicio de vida maravilloso o tiene un inicio de vida maravilloso porque pues ha llegado a un hogar próspero, bendecido y que sin duda alguna pues además cuenta con la mano y la aprobación de Dios. Pero la historia muchas veces pues inicia bien, pero no continúa así. Dice la Biblia, no voy a leer los pasajes por cuestión de tiempo, pero dice la Biblia que era un hombre malo. Y entonces el Señor decide quitarle la vida y Tamar queda viuda. Había en esos tiempos una ley llamada de levirato, y esa ley indicaba que si un hombre moría sin descendencia, lo cual había pasado en el caso de entonces el segundo o el hermano que seguía tenía que tomar a su esposa como esposa y el primer hijo que tuvieran, este hijo iba a llevar el apellido o iba a prolongar la prole del primer hermano. Judá toma a Tamar y la casa con Onam. La Biblia nos cuenta, y tú puedes leerlo ahí en el capítulo 38, que Onam pues tampoco era un hombre bueno y decidió que no quería prolongar la descendencia de su hermano y entonces tan solo utilizó a Tamar como un objeto sexual. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que
después de tener intimidad con ella, echaba en tierra. Esa es la expresión que usa la Biblia. ¿Qué significa esto de echar en tierra? Ok, significa el hecho de que después, que en el acto íntimo, Onam no terminaba este acto íntimo con ella, sino que salía de ella físicamente y entonces eyaculaba fuera de ella, lo cual impedía que Tamar quedara embarazada. Obviamente, tanto él como Onam no eran hombres que mostraran realmente al Dios de Israel con su comportamiento, y puede ser que la vida y los actos de Judá hayan influenciado a estos dos hombres para que actuaran de esta manera. Después de un tiempo de no quedar embarazada y por los actos premeditados de injusticia que Onam realizó, pues también pierde la vida. Obviamente Judá no conocía el contexto de la vida de sus hijos y clasificó que Tamar era la que estaba seca y maldita. Así lo dijo, estaba maldita, porque sus esposos morían. Quiero que entiendas a Judá. Judá es un padre que ha perdido dos hijos a los que ama y que a veces como padres cegamos los ojos delante de los actos de nuestros hijos o quizás no los conocemos correctamente y justificamos que las acciones que llevan no son correctas o que son injustas, cuando en realidad se estaba haciendo injusto con Tamar, porque Tamar era la que estaba haciendo un objeto. Lo fue para él y también lo fue para Onam. Entonces Tamar ya llevaba como en su vida dos situaciones injustas que no estaban en sus manos, pero a las cuales se le atribuían de ser ella la causante. Y es que, ¿sabes una cosa? La vida es muy injusta. La vida no siempre nos da de acuerdo a lo que colocamos en ella. Hay un concepto llamado meritocracia, es una filosofía. Esta filosofía o esta corriente ideológica dice que tú eres acreedor a una bendición o eres acreedor a prosperidad según tu esfuerzo. Pero esto no siempre es cierto, porque si tú te das cuenta, la gente que más trabaja es la del campo, pero en el proceso de llevar del campo a un centro comercial sus productos, los que menos obtienen resultados monetarios o beneficio monetarios son los que han trabajado más para cultivar. Entonces, la vida no es justa, no siempre es justa, o la mayoría de las veces no es justa. Y en este punto lo estaba haciendo sumamente injusta con Tamar, y Tamar estaba siendo clasificada, tachada. Yo no sé cuántas veces la vida o las personas o las circunstancias te han clasificado, te han tachado, te han etiquetado de algo, pero sin duda alguna es una posición muy dolorosa cuando alguien nos etiqueta, y mucho más si nos etiqueta sin razón y nos etiqueta injustamente, como Judá estaba haciendo con Tamar. Judá dice, no, esta mujer está maldita, está seca, y recuerden que él tuvo 3 hijos. Ahora era el turno de Sela de continuar el levirato, esta ley del levirato, pero Judá dice, no, ya han muerto 2 de mis hijos, no quiero que muera un tercero por esta mujer. Entonces le da a Judá excusas, Judá le da a Tamar excusas, perdón, para no darle a Sela. Le dice, está muy joven, todavía no es tiempo, vamos a esperar que crezca. Y Tamar pues está esperando que se le concedan sus derechos, y se da cuenta que el tiempo pasa y que Judá no quiere cumplir su promesa, ni tampoco hacer valer el derecho de esta mujer. Recordemos que estas leyes del levirato tenían 2 funciones. La más importante era prolongar el nombre del esposo, sí, siempre beneficiando al hombre. Y la segunda, hasta cierto punto, beneficiaba a la mujer, porque una mujer viuda no podía tener ninguna bendición ni ninguna garantía de ninguna manera. Entonces Tamar estaba viviendo como una, vamos a decirlo así, como una agregada en el lugar de Judá, pero pues imagino que la convivencia y el rol de ella no era tan satisfactorio en ese lugar, pues ella anhelaba su hogar y tener sus hijos, porque aparte, en aquel tiempo los hijos te daban un valor como mujer. Cuando el tiempo pasa y Tamar se da cuenta que Judá no quiere cumplir con su promesa ni acatarse a las leyes, ella decide tomar la justicia por su propia mano, pero no es una justicia tomada por su propia mano que sea incongruente.
Tamar hace un artilugio y va y se viste de prostituta y espera a Judá en un lugar. Para este punto, Judá ya es viudo. Entonces, cuando llega a un lugar que viene de pastorear las ovejas, encuentra a esta mujer vestida de prostituta y no reconoce que eso no era. Y fíjate que esto es algo importante porque a veces nosotros no entendemos que la forma en que nos vestimos, la forma en que reflejamos a otros, determinará qué tipo de personas somos. Cuando Tamar se vestía de viuda, obviamente todo el mundo decía, ahí va la viuda Tamar. Pero cuando Tamar se viste de prostituta, entonces nadie la reconoce porque no es Tamar. Porque a veces intentamos cambiar nuestra forma de ser para supuestamente agradar a otros. Nosotros debemos estar bien conscientes de quiénes somos y vivir en todos los sentidos acorde a eso que somos. Y sobre todo, si amamos y adoramos a Dios, si consideramos que somos su especial tesoro, debemos vivir en todos nuestros aspectos, repito, como el tesoro del Señor, hasta aún en lo que vestimos, ser prudentes y representar a quien en quien hemos creído. Ahora Judá, pues está viudo y esta prostituta le dice, si quieres puedes venir, y le dice, no tengo cómo pagarte. Entonces ella le dice, pero puedes darme tu bastón y tu sello. En aquel tiempo estos dos artículos eran sumamente importantes porque eran como tu firma, era lo que te daba como esa legalidad en todos los procesos de negociación y así. Entonces, pues él decide que está bien y le dice, mañana recupero mis objetos porque vendré y te daré el pago del acto que tenemos. Una vez que se termina el acto, Tamar toma su camino, Judá toma su camino y al día siguiente que Judá llega al mismo lugar, no encuentra a Tamar. Sí, parece una acción osada y lo fue una acción muy osada y fue una acción obviamente desde un corazón que tenía un concepto del Señor porque vivía en un lugar donde se adoraba al Señor, pero quizás su concepto del Señor todavía no era sumamente amplio, pero aún en ese concepto, Tamar decidió echar suerte con el Señor y hacer valer su derecho. Y es que el Señor nos juzga de acuerdo a la luz que nos llega. El Señor no es injusto, el Señor sabe hasta dónde le conocemos y el Señor juzga nuestras acciones hasta allí, porque si hay alguien que es sumamente justo, es Dios. Con el tiempo y después de ese encuentro, Tamar queda embarazada. Y ahora Judá, quien sí se considera un hombre sumamente justo, a pesar de que había actuado injustamente con Tamar, su nuera, se dice hay que apedrearla porque Tamar aún era propiedad de Judá, de la familia de Judá, porque recordemos que estaba esperando a Sela como esposo y entonces se consideraba que el quedar embarazada era un acto de adulterio. Fíjate cómo los hombres utilizaban las leyes para su conveniencia. Y a pesar de que parece que el acto de Tamar fue un acto de una treta, Tamar tan solo estaba imitando el ejemplo de lo que se le había enseñado a hacer. Es decir, repito, del conocimiento que le había llegado. Y el Señor la juzgó hasta ese conocimiento. Ahora sí, Judá quiere apedrearla, porque es injusto que esté embarazada, porque ella es parte de su propiedad, parte de propiedad de su familia, como un objeto nada más. ¿Te das cuenta cómo Tamar había sido minimizada al rol de un objeto del cual yo decido, del cual yo me valgo para mis propósitos o no? Y sí, muchas veces la vida y las circunstancias querrán colocarnos el mote de objetos, pero el Señor jamás lo va a permitir. Tamar, cuando está a punto de ser apedreada o unos momentos antes de ser apedreada, le muestra a Judá el bastón y el sello. Y entonces Judá comprende lo que ha sucedido. Está embarazada de él, porque pues él había actuado injustamente, pero Tamar quería hacer valer sus derechos. Cuando nosotros vamos al Señor, tenemos la valentía, tenemos la audacia, tenemos la inteligencia para hacer valer nuestros derechos. Y fíjate que algo interesante que hizo Tamar fue que ella se puso bajo la ley del Señor para que esa ley protegiera su acto. Porque ahora que Judá la había embarazado, no podía ser apedreada. Y eso es algo muy bonito porque mucha gente dice, si tú vas a Dios, Dios es un Dios de restricciones, Dios es un Dios de cercos que no te permiten ser libre, que no te permiten usar tu libertad, que te coaccionan, que te, valga la redundancia, te limitan y te impiden ser tú. Pero fíjate
cómo la historia de Tamar nos muestra que esto es irreal, porque ciertamente existen las leyes de Dios, pero las leyes de Dios están ahí para protegernos, para cuidarnos, para hacernos justicia, para que nosotros podamos ser dignificados a través de ella. Y Tamar va y se entrega al Señor y utiliza esta ley para que ella pueda ser vindicada, creo que es, perdón, vindicada, porque ella ni era seca, ni era una mujer maldita que mataba a sus maridos, sino que estos hombres eran malos. Y cuando Tamar sale embarazada, entonces se demuestra que no es ella el problema, sino los hombres y las circunstancias que la rodeaban. Y ahora el Señor bendice el fruto de su vientre y ese fruto se coloca en la galería, o de allí viene la descendencia de Cristo Jesús. Fíjate qué hermoso. La vida había sido injusta con Tamar, pero Dios es un Dios justo que la vindicó y entonces le permitió el anhelo de su corazón. ¿Cómo Tamar obtuvo el anhelo de su corazón? Acatándose bajo las leyes del Señor. Es verdad que su concepción era un poco errada porque era la concepción que le habían enseñado. Quizás tú hasta hoy has escuchado acerca de las leyes, de las normas de Dios, pero el concepto no es completamente verdadero. Tú debes de buscar en la Biblia cuál es el concepto real y pedirle al Señor que te dé sabiduría para llevarlo a cabo. Pero aún en ese concepto limitado que estos dos maridos y la familia de él le dieron a Tamar de Dios, Tamar pudo obtener la fe necesaria y la fuerza para hacer valer sus derechos y entonces ser vindicada por el Señor. Judá la toma por esposa, nunca la vuelve a conocer y Tamar tiene dos hijos, son dos gemelitos, y de Fares viene la descendencia de Jesús, repito. Y es que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, no importa cuán injustas sean, si tú estás de parte del Señor y te entregas a Él, el Señor siempre hará justicia para tu vida. Quizás la justicia no sea como tú lo anhelas, pero el Señor siempre tomará en cuenta tu caso y lo resolverá conforme a su sabiduría. Cuando vamos al Señor, somos mujeres, cuando nos entregamos al Señor, como lo hizo Tamar, somos mujeres que tenemos el valor para salir adelante de las circunstancias adversas que vivimos. Sobre todo cuando nos entregamos a Dios y acatamos sus normas y sus leyes, siempre estaremos seguras y protegidas. No se trata simplemente de ser una mujer guerrillera, una mujer beligerante, una mujer aguerrida con la vida. No, se trata de colocarte de rodillas delante del Señor, entregarte a Él y permitir que el Señor pelee tus batallas, todas, emocionales, espirituales, económicas, físicas, de relaciones, todas, porque Él es el que te puede dar el valor y la sabiduría para ir y pelear esa circunstancia injusta de la manera adecuada, guiada por sus pasos, y entonces salir victoriosa como lo hizo Tamar. El Señor anhela que en cada momento de nuestra vida nosotros nos coloquemos bajo su dirección, que sigamos su voluntad, nos acatemos a sus normas, porque en las normas del Señor hay vindicación y hay justicia. Tamar fue una mujer que se negó a permitir que las circunstancias la aplastaran. Y eso es algo importante. No permitamos que nuestras circunstancias nos limiten o que nos dejen en un rincón llorando solas. Llora con el Señor, pelea con Él y pídele al Señor que te dé valor. Él quiere restaurar tus malestares físicos, emocionales, espirituales, quiere levantarte. Permítele a Él obrar en tu vida. Entrégate, colócate bajo su ley y como Tamar, defiende tus derechos en el nombre y con la dirección del Señor. Que el Señor pueda bendecirte en este día.